Antes bien sabemos que el cuerpo humano es un arte, ejercitarlo, bueno, todavía es muchísimo más, ya que se realizó el campeonato de físico-constructivismo. Es un deporte que, bueno, se refiere precisamente al cuidado, la construcción del físico del cuerpo. Debería también haber un concurso del construir bien la gimnasia cerebral, Magallán. A lo mejor en eso te sale muy bien, porque en lo otro tú tienes músculos muertos, Magallán. Estos son los chavos muertos. que participaron, en Mister México. Los estamos... No, hombre, qué cosa. Y estas son... ¿Quieres chiflar, Magallán? ¡Chifla! Miss Bikini. Sí, que le des chiflar a los Bikini caballeros. Fitness. Ahí está atrás el nombre. Miss Fitness, figura y bikini. Ay, Mira, Dios mío. nada más, Estas Magallán, qué músculo, ¿eh? Estas muchachas, estos Bueno, eso te lo dejo. jovenazos, estuvieron, si mal no recuerdo, en el gimnasio Juan de la Barrera. Exacto, Así en el Juan de la Barrera. Juan de la Barrera, precisamente, pues ahí mostrando, no digamos sus carnes, ¿no? Porque, pues no, más bien sus músculos. Un concurso que es tradicional, ¿eh? Es tradicional, año con año se lleva y participan físico-constructivistas, no solo de la Ciudad de México, sino de todo el país. Y bueno, la ganadora fue Karina Telles, fue la ganadora en absoluto en el máster en bikini. Y en el caso del Mister fue Ismael Martínez Domínguez, proclamado como rey del físico-constructivismo en nuestro país. Ahí está precisamente. Víctor Ojea fue del estado de Guanajuato, se coronó como absoluto físico varonil Mister México 2016. Son varias categorías en las que se participa en esta competencia, donde tuvieron personalidades como Araceli Muciño, la campeona de boxeo. Ahí están estos hombres trabadísimos para gusto y deleite de todas las señoritas y señoras en casa. Es momento de hacer una pausa comercial. Se fueron los físico-constructivistas, pero continuamos. El señor Antonio y yo seguimos aquí, así que un taco al ojo con nosotros. Ahorita, en unos segundos, regresamos de la pausa comercial.